Bien, como sabemos, pues la Federación de Trabajadores de Salud, de médicos, llegó a un acuerdo con el gobierno finalmente. Se ha levantado la huelga y el acuerdo ha sido en torno a un incremento del 25% de la remuneración que vienen percibiendo los médicos, cirujanos dentistas, químicos, farmacéuticos, esto a partir de la fecha. Luego dice que su representada, esta es la propuesta que ha sido acordada, me imagino. Así bueno, es. estamos con el doctor Vinces, que es el secretario general de la Federación, ¿cierto? Buenas noches. Buenas noches. Del sindicato. Entonces los acuerdos son eso, incremento de 25%, que ustedes participarán en una comisión de reestructuración y reordenamiento institucional de salud, ¿no es cierto? Y al término de dicho proceso se implementará una nueva escala remunerativa, o sea que por ahí habría otro aumento, ¿o cómo es la cosa? Sería uno de los productos, pero bueno, está redactado en esos términos, pero no creo que sea el producto más importante. Bien. Bueno, pero entonces la pregunta que yo quería hacerle era, ¿en qué consiste, es decir, cuál es la idea planteada por el gobierno en torno a la reestructuración? Hemos tratado de estar con alguien del gobierno también, pero no hemos podido conseguir a nadie. La reestructuración, ¿en qué sentido se haría? ¿Cuáles serían los lineamientos, las ideas que hay para esta reestructuración? Planteamos dos términos. En primer lugar, permítame hacer una pequeñísima explicación. En primer lugar, 29 días de huelga, negociación con las autoridades de salud, ninguna respuesta. 4 días más de huelga, negociación con autoridades del gobierno nacional, ministro de Trabajo, presidencia del Consejo de Ministros, señor Vladimir Warok, y las respuestas comenzaron a salir. Dentro de ellas se plantea el tema de la reestructuración de salud en base a un diagnóstico previo. ¿Cuál es el diagnóstico previo? Que el modelo de atención en Seguro Social está agotado. Que por más dinero que tenga el Seguro Social, como están las cosas gestionándose, es simplemente distraer los 7.300 millones de soles para otras cosas, menos para la atención a los asegurados, que es la razón principal de la institución. ¿En qué se está distrayendo ese dinero? Bueno, sería un poco largo de enumerar. Por ejemplo, le diría que hay casi 20 millones de soles presupuestados para pagar asesorías, 4 millones y medio de soles presupuestados para pagar consultorías, 12 millones y medio de soles presupuestados para pagar servicios no personales, y ninguno de ellos se sabe qué consultorías, qué asesorías o qué servicios no personales son. 10 millones de soles para pagar un sistema de citas por teléfono, donde finalmente el paciente tiene que esperar por esas citas programadas 2 meses, 3 meses, 4 meses, y cuando va al momento de la cita ya el paciente se resolvió su problema por otra vía. Falta de medicamentos en cantidades increíbles, niveles históricos de desabastecimiento de medicamentos, casi hasta 25% de petitorio de medicamentos institucional. Pero es una cosa que siempre ha habido, ¿no? Pero se ha empeorado en el último año, terriblemente. ¿Pero eso es por falta de dinero o por falta de gestión? Por mala gestión. Ya, porque la gestión de repente es un problema de gerencia, de malos gerentes, más que un problema de reestructuración integral. Sí, tendría que haber una reestructuración integral por lo siguiente. Por ejemplo, el modelo de atención que tiene la institución es un modelo excesivamente medicalizado, que nosotros le llamamos recuperativo reparador. Ya. No se va a la raíz del problema. Si el Seguro Social tuviera un buen programa de hipertensión arterial, un buen programa de diabetes, se evitarían el 50% de pacientes que llegan a insuficiencia renal terminal, por ejemplo. Ya. O sea, medicina preventiva, digamos. Enfocar un nivel ahí que es importante. Otro ejemplo, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, son redes asistenciales que no tienen una autonomía. Por lo tanto, cuando se requiere hacer alguna cosa importante, tiene que pedir permiso a Lima, y la respuesta llega tarde o no llega nunca. La relación que existe actualmente entre lo que es personal administrativo y personal asistencial. Según la OMS dice que por cada administrativo deben haber 7 asistenciales. En salud, por cada administrativo hay 4.5 asistenciales. Por lo tanto, hay una sobrecarga de personal asistencial. Administrativo. Perdón, personal administrativo, una burocratización de los procesos. Ya. Entonces todo eso forma parte de un proceso evidentemente de reestructuración
donde el primer beneficiado tiene que ser el asegurado. Optimizar el uso adecuado de los recursos institucionales en favor del asegurado. Ahora, ¿no sería conveniente, es una cosa que ya ha sido planteada varias veces, pero no se ha llegado a ejecutar, la idea esta de separar el fondo, ¿no es cierto?, de la prestación? Claro. Entonces, lo que nosotros pagamos como asegurados, eso es un fondo, y el salud sería básicamente la administración de ese fondo que contrataría los servicios de atención con los hospitales o con clínicas privadas, y para lo cual los hospitales serían pues, o la red, en fin, serían concesionados o serían entregados a sus médicos o concesionados, en fin, de alguna manera de hacer que los médicos entonces trabajen más, porque el problema es que ustedes trabajan 4 horas, ¿no? 4 horas, es decir, tienen esa corona que solamente tienen los médicos en el Perú, trabajan solo 4 horas, es decir, 6 horas en teoría, pero en realidad de esas 6, 2 están destinadas a actualización, en fin. Es que no es tan cierto, lo voy a aclarar. Lo que usted ha dicho es importante, el rol asegurador y el rol prestador. Perfecto. Pero es importante aclarar, yo soy un médico de cuidados intensivos y yo trabajo guardia de 12 horas y hasta de 24 horas. Usted ha abandonado a todos sus pacientes que estaban en cuidados intensivos. Muy buena pregunta. Nunca abandonamos pacientes de áreas críticas ni de emergencias. Entonces, yo lo he visto usted en la calle, no lo he visto de No, yo he seguido a trabajar mis turnos, pero no he firmado ni mi hora de ingreso ni mi hora de salida, por lo tanto me han descontado todo el mes. Así que el tema importante acá es que los médicos, no es tan cierto que trabajan 4 horas, eso es un mito. No, la ley. Una ley que señala que los médicos que atienden consulta externa trabajan 4 horas de consulta externa más 2 horas de actividades sanitarias. Corresponde a los directores de los establecimientos determinar cuáles son esas 2 horas de actividades sanitarias, pero la jornada laboral del médico mínimo son 6 horas o 12 horas o 24 horas. Por lo tanto, yo he leído la ley, son 6 horas, de las cuales 2 horas son para sanitarias. Se llaman horas sanitarias. Bueno, yo he visto actividades de actualización, no, en fin, son horas sanitarias. ¿Puede usted en esas 2 horas sanitarias? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puede dar charlas. Bueno, por eso son cosas que tienen que ver con... Puede hacer auditorías médicas, que son temas importantísimos para la gestión. Puede hacer procedimientos médicos. Pero ¿no le parecería lógico que si hay una demanda tan grande, porque tienen que hacer colas de esperar días, las listas de espera son muy grandes y todo, si no se da abasto en la institución, ir a un sistema que cambie por completo, es una reforma total, desde usted mismo dice que el modelo se ha agotado, separar efectivamente el fondo de la prestación misma del servicio y que el fondo contrate pues con los hospitales ya autónomos, concesionados o no, en fin, pero que se manejen de manera autónoma y que respondan, digamos, a los contratos de atención. Entonces ahí ya no hay que yo trabajo solo 4 horas, y si yo trabajo más, me pagan más, pues, ¿no? Obviamente, es decir, más pago, pero a cambio de más trabajo. Mire, es que ahí viene el tema, y permítanme explicarle, las preguntas que usted hace son muy interesantes. El Seguro Social tiene contratos con algunas UBAPs, que se llaman Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud. Pero estas UBAPs finalmente no cumplen su rol para el cual fueron contratadas. Se han convertido en instituciones de salud que solamente prestan servicios de atención a la demanda. De tal manera que no terminan solucionando el problema. Lo que usted dice es muy interesante y yo plantearía, por ejemplo, la siguiente propuesta. Vamos a suponer que el doctor Juan Pérez tiene un centro médico pequeño en una zona de San Juan del Lurigancho. Perfecto. A ese doctor Juan Pérez se hace un contrato privado con la institución y se le asigna una población adscrita de 2.000, 3.000 asegurados. Y ese doctor Juan Pérez se encarga de tamizar, monitorear y cuidar la salud de esos 2.000, 3.000 asegurados. De tal manera que los casos más complejos recién podrían ser derivados a establecimientos institucionales de Seguro Social. Lo que usted está diciendo es un proceso. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, pero perfecto. A todo nivel. Esa es parte de nuestras ideas. Efectivamente, a todo nivel. Claro. A todo nivel. Se pudiera decir que los médicos del Hospital Almenara gestionen los recursos del Hospital Almenara y haga más eficiente la organización. Y en función de eso, que contratan o no con el fondo. El fondo los contrata en la medida en que... Es más, nosotros le planteamos a las actuales autoridades, le decimos, ¿por qué no se crea un bono del ahorro? ¿En qué consistiría un bono del ahorro? Hagamos más eficientes los procesos institucionales, sin afectar la calidad de atención ni la cantidad de atención, y eso va a permitir mejorar al asegurado, a
la institución y al trabajador. ¿Lo aceptaron? No lo aceptaron. O sea, el problema tiene que ver mucho con gestores. Claro. El Seguro Social, modernizar. El Seguro Social tiene una capacidad ociosa. Usted va al Hospital Almenara, en horas de la tarde, muchos consultorios están vacíos. ¿Y qué hacen los pacientes? Como requieren ser atendidos, se van por la emergencia y congestionan la emergencia. Sí, pues. El 50-60% de los casos de emergencia son casos que muy bien pueden ser atendidos por consulta externa. Entonces quizás deberían ustedes solicitar la asesoría pues, de expertos en administración, modelos eficientes, modernos, ¿no? De administración, de gestión, de contrato de servicios, en fin, de contratos de gestión. Lo que pasa es que los gestores que tienen que haber en el Seguro Social terminan siendo cargos de confianza y cargos políticos. Y ese es el peor error. No. Ese es el peor error. O sea, en el Seguro Social hay gente muy capacitada, con formación en gerencia en Seguridad Social, pero que nunca es tomada en cuenta. Nunca es tomada en cuenta. Entonces, acá tenemos que ir a un proceso de simplificación del proceso del sistema burocrático y crecimiento del sistema asistencial. Eso es posible. Ahora, una pregunta que yo me hago es, ¿cómo se va a producir este incremento del 25%, considerando que ESALUD no le sobra tampoco en general la plata, considerando todas estas deficiencias que hemos mencionado? Es decir, hay una sobrepoblación administrativa, etcétera, tiene muchos costos, hay ineficiencia, y entonces ¿de dónde van a salir ese 25%? Es decir, que lo va a poner el Estado, no. Y sobre todo que ahora las gratificaciones ya no pagan su contribución, pues las gratificaciones son sueldos, están exonerados de ese pago de salud, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Mire, el Seguro Social, a pesar de que ya no recibe esos aportes por gratificaciones, tiene recursos más que suficientes para dar una buena atención a los asegurados y para crear bienestar en sus trabajadores. Por ejemplo, FONAFE es una institución que no tendría por qué de quién depender el Seguro Social. Y FONAFE, que mira a las empresas del Estado, mira al Seguro Social como si fuera una empresa y le indica que genere ahorros aparte de las reservas técnicas que tiene la institución. Y FONAFE le ordena de salud y le dice, tienes que ahorrar al fin de tu ejecución presupuestal 200 millones de soles. ¿Pero por qué ahorrar 200 millones de soles si las necesidades de atención de pacientes y de condiciones de bienestar para los trabajadores son de mucho mayor importancia? Bueno, no es posible que hayan trabajadores que tengan tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C. Se necesita invertir, me imagino, renovar equipos, hay una serie de necesidades, no todo puede ser sueldo. Esos son gastos de capital. Inversión y organización de equipos son gastos de capital. Estoy hablando de ahorro líquido de dinero. Pero ESALUD no logra hacer un ahorro de 200 millones de soles. No creo. ¿Y si le dijera que sí lo hace? ¿Él lo hace? No creo. Efectivamente. No he traído un libro. Pero las cuentas institucionales de la actual gestión, saca su boletín y dice cuentas en azul. Es que en la práctica no se trata de tener dinero líquido. No se trata de tener a cuentas del Seguro Social en azul, mientras que las condiciones de trabajo y las condiciones de bienestar de los trabajadores están en rojo. Pero dígame una cosa, ¿cuánto va a costar cuánto representa al año este incremento de 25%? Realmente significa muy poco. No significa más de 100 millones de soles. Y el Seguro Social tiene un presupuesto de 7.300 millones de soles. ¿De cuánto estamos hablando? De claro, pero un 1%. Pero ya usted está viendo también pues que el seguro no es capaz de atender la demanda que hay, las colas, los tiempos de espera y todo lo demás, es por tema los de gestión, maltratos. Es por tema de gestión. De gestión. O sea, bueno, tiene los recursos, o sea, hay déficit de recursos humanos, por ejemplo. 10 millones de asegurados, 8.000 médicos. Por lo tanto, falta por lo menos 1.500 médicos solamente en Seguro Social. Y los médicos que están en zonas de frontera, en zonas de menor desarrollo, que no tienen ningún tipo de incentivos, están renunciando. O sea, la política de recursos humanos es mala. El modelo de atención es malo. El modelo de gestión es malo. Bueno, hay que hacer una gran discusión sobre cómo reformar íntegramente todo esto, pues. Sí es posible. Bien, doctor Vinces, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue secretario general del Sindicato de Médicos de Salud. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Anel Townsend, ¿no es cierto? Quizás estemos en contacto también con el Congreso. Regresamos.